Hola gente creativa, bienvenidos a otro tutorial. En este video, aprenderás a crear un texto con efecto de corte avanzado en Canva. Así que, comencemos. Primero, vamos al panel lateral y clicamos en Texto. Agregar un título. Y escribimos nuestro texto deseado. Cambiamos el tipo de fuente. Y también el tamaño. La centramos en la página. Volvemos al panel lateral. Clicamos en Elementos. Y en el apartado Formas, seleccionamos la forma cuadrada. Cambiamos temporalmente su color. Y también su tamaño. Posicionamos temporalmente. Y lo inclinamos. Iremos posicionando, ajustando e inclinando, de modo que oculte la mitad del texto. Luego, duplicamos el elemento para ocultar la parte todavía visible del texto. A continuación, duplicamos la página del proyecto. Regresamos a la página 1. Eliminamos el elemento superior en el texto. Y le cambiamos el color al elemento inferior, a blanco. Bajamos hasta la siguiente página. Eliminamos el elemento inferior en el texto. Y cambiamos el color al elemento superior a blanco. Nos quedará algo como esto. Ahora, nos vamos a compartir. Descargar. En selección de páginas, desmarcamos página 2. Clic en Listo. Y clicamos en Descargar. Repetimos los mismos pasos para exportar la página 2. Ahora, subimos ambas imágenes a Canva. La página 2 ya no la necesitaremos, así que la eliminamos. Y eliminamos los elementos en la página. Luego, agregamos la primera imagen importada. Redimensionamos al tamaño de la página. Y redimensionamos sus bordes. Agregamos la otra imagen a la página. Y también la redimensionamos. Ahora, con la imagen seleccionada, nos vamos a Editar. Hacemos clic en Quita fondo.
Y hacemos lo propio con la otra imagen. Movemos temporalmente ambas imágenes. A continuación, cambiamos el color de fondo de la página. Seleccionamos de nuevo la imagen superior. Nos vamos a Editar. Bajamos hasta Efectos. Y clicamos en Duotone. Navegamos en el panel. Y elegimos la opción Ámbar. Después, seleccionamos la imagen inferior. Regresamos al panel lateral. Y esta vez elegimos la opción Lavanda. Lo siguiente será duplicar la imagen superior. Nos vamos a Editar. Bajamos hasta Efectos. Y clicamos en Desenfoque. Hacemos clic en Imagen completa. Y cambiamos la intensidad a 25. Vamos de nuevo a Editar. Bajamos hasta Efectos. Clicamos en Duotone. Y clic en Personalizar. Luego, vamos hasta el icono de transparencia. Y cambiamos su valor a 60. Ahora, duplicamos la imagen inferior. Copiamos el estilo de la imagen superior. Y pegamos en la imagen inferior recién duplicada. A continuación, posicionamos la imagen superior duplicada sobre la original. Y con las teclas direccionales, movemos un poco a la derecha. Después, hacemos clic derecho. Clic en Capa. Y clic en Detrás. Ahora, repetimos estos pasos con la imagen inferior duplicada. Lo siguiente será ir a Elementos. Vamos a Formas. Y elegimos la forma cuadrada. Ampliamos al ancho de la página. Para crear un efecto de contraste, cambiaremos el color al mismo color del texto superior. La inclinamos al mismo grado de inclinación del texto inferior. Ampliamos hasta cubrir toda la parte inferior de la página. Y la movemos al fondo. Centramos el texto en la página. Agrupamos cada elemento de texto con su sombra por separado. Agrupamos ambos textos. Corregimos el centrado en la página. Y ajustamos el tamaño del fondo del texto inferior. Tómate el tiempo necesario para corregir cualquier detalle restante en tu proyecto.
Y ya tendremos listo nuestro texto con efecto de corte avanzado, hecho en Canva paso a paso. ¿Te gustó? Y este ha sido todo el tutorial. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te fue de utilidad, regálame un like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos tutoriales rápidos y prácticos de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, gente creativa.